La Justa, con Paolo Orlando y Jorge Yáñez, por Canal 13. Claro, qué Ha ido cosa, Cristina Dios en la mío. calle Rosada y te has puesto nerviosa. Ay, Dios Sí. mío. Ustedes ¿No son le de gusta a Texas. Jorge Yáñez que No, haga no, así? no me gusta. Y a la gente tampoco, está claro. Es lo que me dicen. Y si la única que te escribe tu hermana. Y bueno, La ahora, otra. porque vos tenés tu hermana en Italia, te quejás porque yo tengo a mi hermana acá. ¿Ves que no hay forma de...? Señorita Marcela Tello nos recuerda las vías de comunicación. Pueden enviar su consulta al 264-411-0141. Bueno, muy bien, muchas gracias, señores. El tema más consultado en todos los medios de comunicación tiene que ver con este plan de jubilación anticipada, para el cual hemos convocado al señor Néstor Raúl Romero. Muchas gracias, Paolo, Jorge, por la Un gusto, convocatoria. un gusto. Titular de la UDAI Rawson, es un hombre que conoce muy bien el sistema jubilatorio para que nos explique en qué consiste, cómo, cuándo nos podemos jubilar los que ya tenemos más de 40. Bueno, No más de 40. para esa respuesta todavía no hay, para No esa hay. consulta todavía no hay una respuesta. Pero en concreto, en estos días, concretamente en el día de ayer, se anunció ya la puesta en vigencia de una nueva prestación por parte de ANSES denominada jubilación anticipada. Esta jubilación anticipada va a permitir a todos aquellos argentinos que ya tengan 30 años de servicio con aportes realizados efectivamente y que a la fecha todavía no llegan a la edad establecida para jubilarse. Recordarán que para jubilarse en el caso de las mujeres deben tener los 60 años cumplidos y en el caso de varones deberían tener ya cumplidos los 65 años de edad. Bueno, tenemos identificado que en el país hay alrededor de 30.000 argentinos a la fecha que ya han cumplido los 30 años de aporte, pero todavía no reúnen la edad. ¿Y cómo se sabe esa cifra exacta, Raúl? ¿Por Bueno. qué 30 años? Con el IFE le escaparon mal. Bueno, insisto y me gusta la pregunta y trataré de esbozar una respuesta en función de esto. Digo, son cifras estadísticas de la base de datos que ANSES tiene y realizando, bueno, un peinado, un filtro de los seguros de desempleo que ANSES paga y se ha hecho un relevamiento desde el 2016 a la fecha y se ha podido establecer que hay prácticamente 30.000 argentinos en condiciones de poder iniciar esta prestación. que Esta en prestación concreto tiene un inicio y un final, es tiene temporal. un periodo de 2 años, es una prestación extraordinaria, de excepción, que tiende a dar esta respuesta a este grupo etario que actualmente ya cumplió los 30 años de aporte, ya aportó al sistema, pero actualmente se encuentra desempleado y sin posibilidad de jubilarse. Son jóvenes para jubilarse, pero también son probablemente viejos para reinsertarse en el mundo del Esta trabajo. mañana tuvimos una discusión porque yo decía que por primera vez se hace algo de aquel que aportó. Sí. Que no es como las jubilaciones, y no tengo nada en su contra, de las jubilaciones que dieron antes a personas que nunca aportó. Pero esta discusión llevó a muchos mensajes y demás cuestiones. Muy bien. Y el primer mensaje me dice, diciéndole a Paolo, Jorge tiene razón, porque él decía que esto era más ayuda, que salía de los que aportamos. Pero ellos aportan. Dice. Esta jubilación anticipada es correcta porque solamente tienen acceso a aquellos que trabajaron y hicieron sus aportes. Antes la mayoría No de tenía las aporte. medidas adoptadas estaban mal. Por ejemplo, ama de casa. Dice ese mensaje. Bien. Al rato me llama y me dice, me parece que le tengo que dar razón a Paolo porque he visto el decreto 674-21 en su artículo 7 excluye a los hombres y mujeres que trabajen por cuenta propia. O sea, que no entramos a cumplir todos esos requisitos. Aquí hay un tema, varias cuestiones plantea el oyente y es un muy buen mensaje que viene analizando evidentemente al detalle la situación. Pero en concreto, para redefinir la jubilación anticipada, hablamos de una persona que ya aportó 30 años de su Sí. vida, que todavía no llega a la edad, es decir, en el caso de mujeres, a partir de los 55 años Sí, lo sí, van sí. a poder solicitar y en el caso de varones a partir de los 60 años. El propio decreto establece también que la persona debe encontrarse en situación de desempleo al 30
de junio del 2021. Sí. Esto como una medida de protección también de los actuales empleos, que no se generen mayores despidos. Pero en esa estadística de estos 30.000 sabemos que hay son arriba del 85% varones Sí. que han perdido el empleo desde el 2016 a la fecha. Algunos de ellos incluso durante la pandemia. Sabemos que esto se ha producido. Por eso la fecha de corte en junio del 2021. No Pero en queda, por concreto, ejemplo- para no escapar a la consulta, Sí. esto se trata de un derecho de argentinos que ya aportaron al sistema y que incluso ese aporte le permitió a otros argentinos cobrar Sí, claro. el beneficio de manera mensual. Por lo tanto, también es justicia que en la actualidad el sistema le pueda brindar una prestación para que pueda lograr un ingreso económico y una contención también de obra social, porque va acompañado con PAMI. Y eso, y el respecto de los artículo eso aportes. que me dice el oyente. Y por la fecha de cese. Y esto es muy probable que aquellos trabajadores que son independientes, se encuentran inscritos, justamente hoy este no caso. pueden dar la baja retroactiva. Bien. En Una la fecha de consulta- hoy, Y la otra Tan- que hicieron en la misma respecto persona. del aporte, Sí. habla de las personas que aportaron. Es decir, Esto es importante porque todavía en la Argentina y en algunos otros lugares del mundo, pero en la gran cantidad de países que tienen sistemas previsionales administrados por el Estado incluso, se ha cambiado la perspectiva respecto del sistema previsional. Digamos, el sistema previsional que Argentina tiene hoy, que es un sistema de seguridad social amplio, no tiene la característica de un sistema previsional de los años 40. ¿Por qué digo esto? En aquel momento los sistemas previsionales eran netamente contributivos y sostenían los activos solamente a los pasivos. En la actualidad, el aporte o el financiamiento que recibe el sistema, solamente el 60% son aportes y contribuciones genuinas de trabajadores y dadores de trabajo, empleadores, y el otro 40% es un componente impositivo. Solamente por mencionar, el 11% del IVA va destinado al sistema de seguridad social. Por lo tanto, si todos los argentinos, todos, tengan empleos registrados o no, aportan al sistema, también es necesario entonces pensar la posibilidad de que todos puedan obtener un beneficio. Una consulta, dice: buenas noches, mi marido tiene 62 años, 28 de aporte y se quedó sin trabajo. ¿Puede No puede. acceder a este beneficio? En lamentablemente. este caso no, porque no reúne todavía los 30 años de servicio. Si tiene 62 y se trata del régimen general, deberá esperar entonces a los 65 años. Me gusta decir también Sí. que se tratan de una primera etapa, lo mismo que para el caso de mujeres. En agosto, ANSES puso en vigencia una prestación que se llamó tarea de cuidado, el Sí. reconocimiento de las tareas de cuidado, donde son las mujeres que pudieron aprovechar este servicio para poder justificar por cada hijo tiempo de servicio y de esa manera poder acceder a un beneficio de jubilación. Hay un universo de 300.000 mujeres que estaban sin jubilación, pero con tarea de cuidado alcanzamos solamente a 180.000 prácticamente, y queda para una segunda etapa una respuesta para esa mujer trabajadora que probablemente no fue mamá. Hay Lo mismo para una- los varones ahora. Aquellos varones que todavía no alcanzaron o personas que todavía no alcanzaron los 30 años, va a haber seguramente en los próximos meses alguna respuesta institucional también para estos casos, como este hombre que tiene ya 28 años y solamente le faltan 2. Dejando de lado esto y volviendo a lo que ha sido toda la vida de la República Argentina, la pregunta es, ¿hay fondos suficientes para todas las cosas que se están dando? Sí, yo me gusta decirlo de esta manera. Entiendo que el sistema de seguridad social se ha ampliado de tal manera que tenemos una importantísima cantidad de prestaciones que se pagan de manera normal y habitual todos los meses. Pasamos anterior a la pandemia de 18 millones de pagos a 25 Claro. millones de pagos de manera mensual. Y el sistema está con una solidez importante. Tiene una estructura financiera robusta. Pero usted me dice, firme. y respeto porque Sí. usted es un hombre que conoce y viene del ANSES, no es que lo pusieron, vino un helicóptero y se quedó. Usted me dice, tenemos una situación sólida prevista. Yo veo que al ANSES le sacan plata para prestarle a otros organismos del Estado. ¿Le sacan plata o no? Cuando hablamos del ANSES, es importante recordar que ANSES tiene un presupuesto de gastos Sí. corrientes y tiene un presupuesto de garantía, Sí, que es el el famoso Fondo de garantía Garantía de sustentabilidad. Exacto. Bueno, ese fondo de garantía de sustentabilidad muchas veces no sé cómo hacen, Sí, yo pero lo le explico. sacan plata. Yo le explico. La propia ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad establece que entre un 5 y hasta un 15% de los fondos que tiene el Fondo de Garantía
deben ser destinados a inversión productiva. Y esa inversión productiva lo que genera es reactivación económica. Mire qué detalle. El Fondo de Garantía se creó en el año 2008. Sí. Hasta el año 2015 la inversión en materia productiva que hacía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad rondaba el 16% incluso. Durante el periodo del macrismo la inversión en procesos productivos internos, digamos, donde la gente pudiera notar la recuperación económica o una reactivación económica, descendió al 3%, incluso por debajo del mínimo establecido. Son esas visiones de país, pero también de modelo de gestión que impactan sin lugar a duda en la vida de los ciudadanos. ¿Y hoy cómo está? Bueno, Después de un año y medio de pandemia hay un gobierno que sí, está con helicóptero tirando mucha plata. incluso a partir de eso, lo importante por eso diferenciar los gastos corrientes de las inversiones que tiene el Fondo de Garantía. En el 2008 el Fondo de Garantía se construyó, recordará Jorge, Sí. con la estatización de la FJP. En aquel momento el Fondo de Garantía eran 30.000 millones de dólares. Sí. Bueno. En el 2000, un minuto, pero porque es Sí, importante. sí, sí, Cuando claro. termina el gobierno de la presidenta Cristina, los fondos de Garantía de Sustentabilidad eran 66.000 millones de dólares. En el proceso del macrismo descendió de 66.000 millones de dólares a 30.000 nuevamente millones, 32.000 millones de dólares No quedó el estarán Fondo en de el LIC. Garantía. No ¿Qué estarán. pasó ahí? Usted recordará los famosos títulos de la deuda Sí. que se metieron al mercado financiero Sí. y rápidamente fueron reperfilados. Ahí el ANSES, con solo una medida del propio gobierno, en ese caso el gobierno de Mauricio Macri, se desfinanció prácticamente un 40% el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hoy no están con las LELIC, No ¿no? tengo más No. tiempo. Tenemos No, no. mensaje. Hola, la Junta puede explicar el beneficio de tarea de cuidados, a quiénes incluyen Bien. o cuáles son los requisitos. Por otro lado, ¿dónde puedo averiguar la cantidad de años de aporte que tengo? Bien, dos temas. El inicio de tareas de cuidado, que es el reconocimiento de la tarea de cuidado que han realizado las madres trabajadoras que hoy tienen entre 60 y 64 años de edad, lo pueden realizar mediante un turno previo. Deben solicitar un turno a la página de ANSES, www.anses.gov.ar, en el apartado turno, tareas de cuidado. Al momento de concurrir deben llevar el DNI y las partidas de nacimiento de cada uno de sus hijos. Esto como el caso de Sí. mujeres, y para el caso de cualquier ciudadano que necesite saber el listado o el histórico laboral, bueno, solamente debe acercarse a una oficina de ANSES con el DNI y solicitarlo. ¿Cómo ahora hay que sacar turno previo para hacer ese trámite? Para hacer las gestiones Sí. que implican un expediente para un posterior pago de un beneficio, debe ser con un turno previo. Pero, por ejemplo, solicitar el histórico laboral es un informe rápido, va directamente con el Otra documento. consulta me dice, ¿dónde puede ver el estado de un expediente por cobro? Bueno, el seguimiento de ¿Alguna los diferencia? expedientes, Sí. lo pueden realizar a través de la página web en el apartado Los Mi expedientes ANSES. se tramitan en Buenos Aires. Los expedientes se inician y se tramitan en la mayoría de los casos Una en las sentencia dependencias judicial, locales. por ejemplo. Las sentencias judiciales son expedientes que han ingresado a través de la justicia y se pagan en Buenos Aires. Ese caso queda Por en eso, lo Buenos único que se puede hacer desde acá es seguir el Estado. Aires. Hacer el Estado. Pero hacer el desde seguimiento. ninguna UDAI se Ya puede es tramitar. presencial, ¿no? Nosotros estamos trabajando con 100% presencial. el 100% de los ¿Horario? trabajadores, con horario de atención de público de 8 de la mañana a 13:30, y luego tenemos sistemas de operativos en distintas oficinas. En algunas oficinas están trabajando hasta las 17, otras hasta las 18 y en algunas otras incluso en operativos de días de tarde hasta las 20 horas. La Me verdad queda que un minuto Y para la gente recordar. tiene que seguir todo eso por internet también, la que sepa y la que tenga... aquel que tenga acceso a internet, conectividad, está disponible lo que es la atención virtual y el seguimiento de los expedientes a través de la plataforma web, pero si no, bueno, de manera presencial se pueden acercar con el documento y serán Raúl, atendidos. tengo un poco tiempo, pero una línea, ¿cómo se tramitan los créditos o los préstamos para los jubilados? Bueno, ¿Cómo se inicia el trámite y de qué monto estamos hablando? Bueno, el programa de créditos ANSES es un programa que prevé la posibilidad de un préstamo desde 5.000 pesos y hasta 200.000 pesos para jubilados y pensionados. El monto del crédito que se le va a asignar a la persona depende De lo que del gana. haber que gana, ¿no es Exactamente. cierto?, de referencia. Pero para poner un ejemplo, un jubilado de la mínima puede acceder a un crédito de hasta 70.000 pesos ¿Y y la puede tasa? devolver este crédito en cuotas de 24 cuotas, 36
y hasta 48 cuotas. Y la tasa de interés... No es que tenga aprobado de antemano 200.000 pesos. No, No, depende del sueldo. depende del es sueldo como del el jubilado. sistema Depende del bancario. sueldo. La tasa de interés, un dato muy ¿Se importante. suma cuando es jubilado y pensionado? En la capacidad crediticia sí, la capacidad crediticia sí. La tasa, que es muy importante, es el 29% anual. Es la tasa más económica del mercado crediticio. Y sí. Por eso la alta demanda que tenemos. Y sí, y la última pregunta. ¿No van a ser discriminativos las jubilaciones? Por ejemplo, aquellas personas que han tenido muy buen trabajo, Sí. que tengan una muy buena casa, que tengan un buen auto y se quedaron sin laburo. ¿No? No comprendo, perdón. Digo, que muchas veces cuando, por ejemplo, uno no tiene los aportes, dice, no, pero vos tenés una casa, no te podés jubilar. Comprendo ahora, para acceder a una moratoria, Sí. la Exactamente. posibilidad de acceder a la moratoria del plan de facilidad de pago para pagar esos aportes faltantes está condicionada a superar un control socioeconómico. Control socioeconómico que fue impuesto en el 2016. ¿Lo hace ANSES? En el o un- 2016 gobernaba Mauricio Macri. Tantas cosas todavía debemos corregir. Y este es un tema que todavía no se corrige, Macri lo hizo. pero está por corregirse. Hay un proyecto de una Está nueva en el ley de manual del buen moratoria. kirchnerista. No, Mínimo en no, una no, entrevista es una- lo tienen que nombrar una vez. Hay un proyecto de una nueva ley de moratoria que se va a trabajar y seguramente verá la luz en los próximos meses ya del año próximo, pero que entre sus condiciones establece también la posibilidad de mejorar esa condición de evaluación socioeconómica que ha quedado muy baja por una cuestión también de los valores. Lo y único de que los me índices quedó para inflacionarios. Punto de preguntarle marca. es 80.000 pesos. ¿80.000 pesos es el máximo o es 80.000 pesos para todos? Perdón, 80.000. 80.000 es lo que se ha fijado para la jubilación de los 55 años. La jubilación anticipada no tiene un monto máximo. Lo que sucede es que el haber que se le va a pagar a esta persona va a estar determinado por el promedio de los últimos 120 Claro, meses. los últimos 10 años. Los últimos 10 años, pero como es anticipada, la persona va a cobrar el 80% de ese promedio. Ah, es decir, perfecto. se Daría ese promedio 80 se lucas. estima que va a dar alrededor de 50.000 pesos ese promedio. No alcanza la canasta base. Bueno, es la estimación que tenemos en principio y lo hablamos como estimaciones porque a partir del caso por caso, bueno, vamos a ir ¿Me teniendo puedo quedar datos más tranquilo? concretos. ¿Me puedo quedar tranquilo sabiendo que si trabajo hasta los 70 voy a gozar de una buena jubilación? Siempre es importante sumar ¿Está en aportes. edad de jubilato? Espera, que es muy importante. A mayor cantidad de aportes es mejor el haber de jubilación que la persona tiene. ¿Y esto por qué? Porque por cada año de servicio que la persona excede el mínimo exigido por la ley, es decir, 30 años de servicio, si la persona tiene 40 años de servicio, esos 10 años implican luego en el haber de jubilación un adicional extra que, bueno, tratándose de 10 años son prácticamente el 10% más del haber regulado, así que es un importe Es interesante. una buena noticia. Bueno, Raúl, como siempre, un gusto. Un gusto, una gracias, persona Poli, muy muy preparada, amable. pero bueno. Bueno, gracias por la invitación, muy rico el café, muy Bueno. bueno su programa, sus análisis y esas divergencias que mantienen a pesar del tiempo, pero que seguramente profundizan los lazos de amistad que mantienen. Como La buenos verdad. hinchas de Boca que somos. No, Eso no, sí, yo yo no soy también. hincha de Boca. ¿Usted Esta hincha de mesa, Boca? ¿Usted esta hincha de mesa Boca? tiene 4 patas, por lo tanto deben ser todas de Boca. Muy calculo, bien. ¿no? Chao, Ha Jorge. sido un que gusto, te vaya hasta bien. luego. Chao, hasta luego. Se Éxito van solos, para el domingo. se discriminan solos. los No, hinchas. no se discrimina nada. Estoy con una sensación de No susto, diga de sensación, miedo. porque en este país Ya te vale. la palabra sensación trajo malos recuerdos. Hay sensación de seguridad y está de vuelta el bigote. No hablemos de sensaciones, vamos a los resultados. Te has puesto Usted es una, nerviosa que te has puesto usted es de una pie. persona práctica y entendida. Bien. 2 más 2 siempre es 4. Bien, y lo importante que lo veo decir esos números y veo Acá. la urna atrás, 2 más 2 será 4 y lo importante es lo que la urna termine Exactamente, diciendo eso dijimos a al partir principio. del resultado final. De ahí tienen que salir las ideas y los que tienen que decir lo que tenemos que hacer. Sí, es así. Es así. Gracias, Raúl. Que ¿Te tengan vaya? buenas noches. Y si son 2, mira, 1, 2, 3 de Boca, me tengo que ir. Señores, nada más, muchas Chao, gracias. hasta luego. Mañana a partir de las 7 de la mañana en la 91.9. 7 a 10 la justa. A partir de las 11, la señorita Marcela Tello. Chau. Ni idea. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. No, vos no te voy a saludar. No, ¿por ¿Por qué qué te no? vas? ¿Por qué no? Pero vení, sentate. No. vamos a traer otro café. Vemos el partido juntos. Pero vamos a quedar acá. Bueno, viene todos los días casi que está hasta el domingo más o menos. Vení, ya van a prender el aire.